Al igual que la mayoría de los equipos eléctricos, el transformador es particularmente susceptible al hecho que pequeñas fallas pueden desarrollar un problema mayor. Por ejemplo, un pequeño nivel de miliamperios a través de la superficie de aislamiento o quizás una descarga parcial dentro del aislamiento pueden eventualmente crecer entre una ruptura del aislamiento, resultando un arco quemado y aún quizás explotando con consecuencias de serios daños o destrucción del transformador. Por esta razón es esencial que alguna forma de monitoreo continuo sea practicada para detectar problemas en su primera etapa. El grado de condición de monitoreo dependerá del equipo instalado, del tamaño del transformador y qué tan crítico es este para la operación del sistema. Los transformadores de subestación han sido tradicionalmente equipados con un número de puntos de medida y su correspondiente indicación montada localmente, incluyendo temperatura del devanado, temperatura del aceite, nivel de aceite, presión interna del tanque o nivel de vacío y relé de acumulación de gas. En algunos casos, esta información es capturada y transmitida por el sistema SCADA a la sala del centro de control. En otras instalaciones, las lecturas pueden ser tomadas manualmente y registradas para comparación a intervalos regulares, digamos cada 2 semanas o por mes. Los cambiadores de derivación están generalmente instalados con un contador de operaciones para indicar cuando una inspección interna y limpieza son aconsejables, digamos cada 30.000 operaciones, dependiendo de la experiencia y tipo de cambiador de derivaciones. Una condición de la técnica de monitoreo que es realizada en campo periódicamente, digamos cada 6 meses, es la termografía. El dispositivo de medición responde a altas temperaturas y es usado para revisar el transformador e indicar la ubicación de cualquier punto caliente, particularmente en conexiones y uniones. Una reciente condición de monitoreo que está siendo realizada por las cuadrillas de campo es el sensado acústico de descargas parciales dentro del transformador. Una temprana indicación de la ruptura del aislamiento puede ser dada por descargas parciales dentro del aislamiento. Usted recordará que el tema del análisis de descargas parciales fue discutido en anteriores módulos de esta serie. Si una actividad de descarga parcial es detectada tempranamente, puede ser suficiente para sacar el transformador de servicio y hacer reparaciones antes que un gran daño se produzca. Los sensores acústicos son capaces de detectar ondas de sonido de alta frecuencia que son generadas por la descarga de alrededor de 200 kHz. La ubicación de la falla dentro del transformador puede a menudo ser determinada usando muchos sensores temporalmente sujetados al tanque. Una de las más útiles indicaciones de la condición del transformador está dada por el análisis del aceite aislante. Esto se lleva a cabo tomando una muestra de aceite, digamos, cada 6 meses o un año. Actualmente se hacen 2 tipos de análisis al aceite. Uno es la medida de las propiedades físicas del aceite, mientras la otra mide la concentración de ciertos gases que se disuelven en el aceite. Veamos primero la prueba de condiciones físicas. Estas incluyen rigidez dieléctrica, acidez dada por el número de neutralización, una indicación de oxidación dada por la tensión interfacial conocida como IFT, color, contenido de agua disuelta, factor de potencia de corriente de fuga y concentración de inhibidor de oxidación. Veamos estas pruebas y el significado de su resultado. Primero, la rigidez dieléctrica. En esta prueba, un incremento gradual de voltaje de corriente alterna es aplicado a través de 2 electrodos inmersos en una muestra de aceite. Para aceites nuevos, la ruptura dieléctrica debería estar arriba de 35 kilovoltios y para aceites usados no debería estar por debajo de 25 kilovoltios. Si la muestra de aceite falla en esta prueba, es una indicación que contiene contaminantes conductivos, tales como fibras de la celulosa de aislamiento, suciedad, partes metálicas o disolventes o agua libre, que es la causa más común del problema.
Si el problema es agua en el aceite, entonces el transformador necesita ser sacado de servicio y el aceite tratado con un gasificador de vacío y un deshidratador. Esta es la mejor manera de retirar el agua contenida en el aceite. Mientras el transformador está fuera de servicio, una investigación se debe hacer para ubicar la fuente de fuga de agua. Posibles causas son fugas en los bujes y tapa del tanque o inadecuada deshidratación del sistema de ventilación. Chequee la cubierta del tanque y el secador de sílica. Comúnmente se aceptan límites de humedad en el aceite de aislamiento de entre 10 a 35 partes por millón, dependiendo del nivel de voltaje del equipo. Una de las más importantes pruebas para asegurar la calidad del aceite es su acidez. El grado de acidez en el aceite es una indicación del deterioro que ha tenido lugar en el aceite debido a la oxidación. ¿Qué significa esto? Bien, aún aceites nuevos contienen pequeñas cantidades de oxígeno en solución adquiridas por contacto con el aire, quizás durante almacenaje o transporte, o cuando el transformador fue llenado. El oxígeno puede también ser liberado de la migración del agua entre los aislamientos sólidos y líquidos, papel y aceite. Durante la operación, este oxígeno reacciona con el aceite para formar ácidos grasos. Esta reacción química es incrementada por la presencia de agua en el aceite y calor debido a sobrecarga en el transformador. Los ácidos producidos por oxidación atacan el aislamiento de celulosa, barniz, pintura, con componentes de hierro y cobre que actúan como catalizadores. El resultado es la formación de un sedimento que se fija al aislamiento y paredes internas del tanque. El sedimento también encuentra su camino en los conductos de ventilación y enfriadores, reduciendo la eficiencia del sistema de enfriamiento. La acidez es medida adicionando suficiente hidróxido de potasio para neutralizar 1 gramo de aceite. La cantidad de hidróxido de potasio requerido es conocido como el número de neutralización. Este es expresado en términos de miligramos de hidróxido de potasio por gramo de aceite. Generalmente, esperamos que el número de neutralización, o número ácido como también se le llama, sea de un valor muy bajo, digamos 0.1. Pero este número se incrementa con la edad del aceite y más acumulación de productos de oxidación. Es importante recordar que a un alto número de neutralización, mayor oxidación y formación de sedimento tiene lugar. La experiencia muestra que si el número de oxidación se aproxima a 0.25, entonces la tasa de deterioro del aceite se acentúa muy rápidamente y puede ser necesario considerar el cambio completo del aceite. Muchas compañías eligen agregar un inhibidor de oxidación al aceite. El inhibidor es absorbido a medida que pasa el tiempo y más inhibidor necesitará ser agregado. La prueba debería hacerse de vez en cuando para verificar el nivel de concentración del inhibidor, usualmente 0.1% o menos. El máximo valor debería ser 0.3% para aceite con inhibidor y 0.08% para aceite sin inhibidor. Si la prueba de acidez resulta en un alto número de neutralización, con la consecuente conclusión que sedimento perjudicial está presente en el aceite, realizar la prueba de tensión interfacial puede verificar esta evaluación. Esta prueba mide la tensión superficial entre el aceite y agua. La tensión superficial de agua destilada es de aproximadamente 72 dinas por centímetro. Esto significa que se requiere una fuerza de 72 dinas para romper una superficie de 1 centímetro. La tensión superficial entre agua clara y aceite sin contaminación será generalmente de 40 a 50 dinas por centímetro. Sin embargo, cuando el aceite está contaminado por sedimento y componentes ácidos, la tensión superficial caerá a 30 dinas por centímetro o menos. Si la prueba de tensión interfacial revela una tensión superficial menor a 18, debemos concluir que el aceite está deteriorado y debe ser cambiado. Una simple prueba para verificar la condición del aceite es observar el color. La muestra de aceite es observada contra una serie de discos de colores
para encontrar el color estándar. Este rango estándar va de 0.5, que es un amarillo suave, hasta el ámbar oscuro, el cual está dado por el número 7. Cuando la acidez del aceite se incrementa y deteriora, el color del aceite se hace más oscuro. Mientras se observa el color, podemos verificar también partes en suspensión, las cuales pueden comprender partes de aislamiento, carbono y aún contaminantes metálicos. El aceite no contaminado debería ser claro y burbujeante. Si hay carbono presente en el aceite, es probable que descargas parciales hayan tenido lugar en el transformador. Esta condición es seria y sugiere que un análisis de gas disuelto debería hacerse al aceite. Hablaremos más de esto en el próximo segmento. Otra prueba para medir el grado de contaminación del aceite es el factor de potencia del aceite. Similar al factor de potencia de aislamiento que discutimos anteriormente, esta prueba aplica un alto voltaje de corriente alterna a través de una muestra de aceite y mide la corriente fuga en forma de potencia activa en vatios. Esta lectura es comparada con los voltamperios suministrados para calcular el factor de potencia de la corriente de fuga a través del aceite aislante. Con aceite bueno y limpio debería ser 0 o despreciable. Si este factor de potencia se incrementa aunque sea a un bajo valor, tal como 0.2%, esta es una indicación de que sedimento y acidez están presentes. Si el factor se eleva a 0.8%, la situación debería ser examinada y los resultados de la prueba revisados. Las pruebas físicas que hemos discutido aquí pueden generalmente ser realizadas en campo si el equipo adecuado está disponible. Alternativamente, las muestras son enviadas al laboratorio para pruebas. El resultado debería ser comparado contra límites establecidos. Muy importante realizar las lecturas a intervalos regulares para observar cualquier cambio en las propiedades del aceite. Un típico conjunto de límites para estos aceites se muestra aquí. Esté seguro que se ha familiarizado con los procedimientos de prueba y límites que están establecidos en su compañía para las pruebas de aceites. Usted debería también examinar reportes para familiarizarse con las unidades de medida e interpretación. En este punto tomemos un descanso. Luego volveremos y veremos una de las pruebas más útiles de monitoreo en línea, que es el análisis del gas disuelto en el aceite aislante. Por ahora, por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.